En la formación de equipos móviles y seguridad vial, recomendamos, porque esta información que se presenta es una síntesis del material de estudio de la formación CISO respectiva, es decir, un apoyo visual y audible previa a la realización de la evaluación misma, que se comunique con su supervisor CISO para que le facilite los materiales de estudio, los lea detenidamente para poder comprender mucho mejor esta presentación y proceder a la evaluación y obtener una calificación mínima del 75% para aprobar. Los objetivos de esta formación de equipos móviles de seguridad vial son ver diferentes conceptos y sus definiciones, cuáles son los tipos de equipos móviles que vemos en la planta, qué requerimientos de seguridad hay, cuáles son esas condiciones de seguridad para los operadores de equipos móviles, cuáles son esos requerimientos obligatorios. Vamos a visualizar también lo que es un plan de circulación y qué comprende un plan de emergencia, y finalizaremos con los 5 pilares que hacen que la política de seguridad vial se cumpla en Argos, Honduras. ¿Qué son los equipos móviles? Generalmente se entiende por equipo móvil a todo aquel equipo terrestre que tiene la capacidad de trasladarse de un lugar a otro de manera autónoma, siempre que sea operado por un operador o conductor, y cuyo fin puede ser la realización de actividades tales como transporte de materiales, personas o equipos, así como también la realización de actividades especializadas como movimiento de tierras, elevación de cargas y elevación de personas, entre otras. Con esta definición vemos la clasificación o los tipos de equipos móviles según lo que estos realizan o lo que estos transportan. En este caso tenemos los transportes de personas, y en estas incluye los vehículos particulares y los transportes de pasajero o unidades de transporte de pasajero. Los transportes de materiales contemplan lo que son los camiones, las rastras, las volquetas, los dumpers, trailetas, camiones cisternas. Los equipos de izaje son las grúas, brazos articulados, montacargas, plataformas elevadoras, y en los especializados tenemos lo que son las excavadoras y retroexcavadoras, las cargadoras y minicargadoras, las barredoras industriales y los camiones aspersores. Vamos a comenzar viendo cada tipo de equipo móvil y la función que estos realizan. Los transportes de personas son estos vehículos destinados al transporte seguro y confortable de personas, y vemos dos tipos: los vehículos particulares, que tienen la capacidad de llevar hasta 6 personas de manera segura y confortable, y tenemos el transporte de pasajeros o las unidades de transporte de pasajeros mucho más grande, como los buses, que pueden llevar pasajeros de manera segura y confortable, y generalmente son más de 8 personas. Tenemos los transportes de materiales, que son vehículos diseñados específicamente para el transporte de cargas, y pueden existir diferentes tipos según la capacidad de carga y la manera de contener estos materiales. Dentro de ellos tenemos los camiones, que están diseñados para el transporte de herramientas, equipos y materiales contenidos en empaques y embalajes. Acá también se clasifican lo que son los vehículos pickups de cabina sencilla. Tenemos las rastras, que a diferencia de los camiones, estos pueden tener una capacidad mayor en cuanto a su almacenamiento, y esta capacidad va a variar o es acorde a la cantidad de ejes que éste tenga. Tenemos las volquetas, que están también diseñadas para el transporte de materiales, pero específicamente a granel, debido a que el material es transportado en su cuba que contiene debidamente ese material, y su capacidad varía de acuerdo a la cantidad de ejes. Los dumpers, del término inglés que significa motovolqueta o autovolqueta, es un equipo especializado para transportar materiales de minas a cielo abierto y cantera. Su capacidad puede llegar hasta 500 toneladas de material que puede transportar. La traileta, al igual que las volquetas, tiene la capacidad de descargar elevando la cuba que contiene el material.
Su capacidad es mucho mayor que las volquetas, pero también lo es el riesgo de volcamiento al momento que se realiza la descarga del material. Las cisternas y los mixers son diseñados especialmente para el transporte de cemento a granel. Para la carga y descarga de este se desarrollan procedimientos especiales debido a los riesgos que representan este tipo de actividades. Dentro de los equipos de izaje, que son aquellos que se consideran especializados y son diseñados especialmente para el izaje de cargas o de personas y cuentan por lo tanto con un dispositivo de seguridad que permite realizar estas actividades de manera segura y confiable. Se caracterizan además por trasladarse de un lugar a otro de manera autónoma. Dentro de estos tenemos las grúas, que están diseñados y utilizados estrictamente para el izaje de cargas y pueden realizar izajes con características complejas como cargas muy pesadas, lugares muy altos o de difícil acceso. Tenemos lo que son los montacargas, que son diseñados para el izaje de cargas ordenadas en tarimas de madera o láminas plásticas, cuyo peso no exceda las 5 toneladas. No se recomienda como medio de transporte cuando las distancias son muy largas o los sitios de circulación no estén controlados, ya que la velocidad no excede de 25 km por hora en este tipo de equipos móviles. Los brazos articulados se utilizan en actividades ejecutadas en altura, donde las personas están expuestas al riesgo de caída y donde otras soluciones, como escaleras o andamios, no son posibles por las condiciones del lugar. Es exclusivo para el izaje de personas y cargas muy livianas como las herramientas portátiles. Las plataformas elevadoras se utilizan en actividades ejecutadas en alturas y su uso sustituye a los andamios. Posee una plataforma que se desplaza de manera vertical únicamente. Tiene mayor capacidad de carga que el brazo articulado, pero menos flexibilidad de movimiento. Y en comparación a los andamios, permite llegar a sitios mucho más altos en menor tiempo y en menor riesgo. Otros equipos especializados que vemos es que en el proceso productivo del cemento existen algunas actividades que requieren el uso de equipos móviles especializados para poder ser realizadas. Entre estas tenemos para movimientos de tierra, limpieza, aspersión de agua, entre otras. Y es aquí donde entran las excavadoras y retroexcavadoras. Una excavadora es una máquina autopropulsada sobre ruedas u orugas con una estructura capaz de girar al menos 360 grados, que excava terrenos o carga, eleva, gira y descarga. La retroexcavadora incide sobre el terreno excavado de manera de arriba hacia abajo. Las cargadoras y minicargadoras es una máquina de uso frecuente en proyectos de construcción. Sirve para apartar objetos pesados del terreno de construcción y mover grandes cantidades de material en poco tiempo. Las barredoras industriales se utilizan en las labores de limpieza externa, sea en calles o en aceras, donde la cantidad de materiales derramado es tan grande que se requeriría una cantidad numerosa de personas para hacer la limpieza, y que además realiza la recolección de ese material derramado para luego depositarlo en un sitio destinado para eso. Los camiones aspersores son utilizados para realizar también actividades de limpieza y reducción de polvo suspendido en el aire en calles y en caminos de acceso. Es un camión con dispositivos de aspersión. En estos momentos de crisis mundial debido al COVID-19, es utilizado para realizar lo que es la desinfección en las mismas áreas descritas anteriormente. Los requerimientos de seguridad que se toman en consideración para los equipos móviles son los siguientes. Algunos de ellos son aplicables en todos los tipos de equipos móviles, sean estos transportes de personas, transportes de material, equipos de izaje o especializados, y otros únicamente en ciertos tipos de equipos móviles. El parabrisas y limpiaparabrisas óptimo, por ejemplo, este es requerido en todos exceptuando al equipo de izaje, que este será cuando aplique. Retrovisores óptimos, luces en buen estado, vehículos limpios, bocina en buen estado, cinturón de seguridad de 3 puntos en buen estado, reposacabezas para el asiento del conductor, tacos de goma en los pedales,
el kit de emergencia, que está formado por el botiquín, linterna, 2 conos, herramientas y extintor, el sistema de posicionamiento global o GPS, las cuñas, la alarma de retroceso y los permisos del mismo vehículo son requerimientos para todos los tipos de equipos móviles, para personas, materiales, izaje y especializado. La luz estroboscópica y la cinta reflectiva del remolque solo no son aplicados en el transporte de personas, y los remolques en buen estado solamente aplica en los transportes de materiales. Todos los equipos deben mantenerse en un perfecto estado de operación. Un equipo móvil inseguro debe ser retirado inmediatamente de la operación. El propietario debe de asegurarse que los equipos móviles reciban el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante en los plazos correctos. Las consideraciones de seguridad para operadores de equipos móviles son varias. Una de ellas es el cinturón de seguridad. Todos los equipos móviles deben contar con cinturones de seguridad de 3 puntos de anclaje y el uso de los mismos es obligatorio. Deben ser revisados gradualmente. Si se encuentra una falla, deberán reemplazarse inmediatamente. En cuanto al teléfono celular, su uso es prohibido mientras se opera un equipo móvil. De ser necesario el uso de este, deberá detenerse la operación. Un peatón tampoco puede utilizar su teléfono mientras camina. Cualquier llamada se podrá hacer en un lugar seguro de la planta, como por ejemplo senderos o aceras de peatones. En cuanto a drogas y alcohol, está terminantemente prohibido que los operadores puedan operar los equipos móviles bajo efecto de drogas o bajo efecto de alcohol. Y aquí se aplica la política de cero tolerancia. No es permitido. Otro punto son las velocidades máximas. El límite de velocidad permisible dentro de la planta y cantera es de 25 km por hora y en el caso exclusivo de los dumpers la velocidad en cantera será de 40 km por hora, respetando siempre todos los equipos móviles las señales de velocidad para las distintas secciones de la misma. Los requerimientos obligatorios: tenemos la selección y clasificación, unos aplicados para pasajeros, cargas, retroceso, operadores, líneas de energía eléctrica e inspección preoperatoria. Toda esta tiene que comprenderlo el operador de un equipo móvil. Selección y calificación: todos los operarios especializados deberán ser competentes y estar certificados para la operación de dicho equipo, sea un conductor de grúa o un conductor de dumper. Además, también tiene que contar con determinados entrenamientos como la introducción, mantenimiento defensivo, sistema de gestión de riesgo, procedimiento de seguridad vial, equipo de protección personal, izaje, trabajos en alturas, bloqueos de energías peligrosas y apilamientos. Todo depende del área donde va a manejar equipos móviles. En cuanto a pasajeros, se prohíbe el transporte de pasajeros, así como el uso de ayudantes. En el caso del vehículo particular, se limitará el número de pasajeros al número de cinturones que esta unidad tiene. Solo se permitirá acompañantes cuando sea necesario realizar viajes de inducción, pero estos deberán ser autorizados. En cuanto a la carga, la sobrecarga de los equipos móviles está prohibida. Por eso se deberá de conocer la capacidad máxima y la óptima para adecuar la carga en las cantidades correctas. El retroceso se debe de evitar a toda costa, y si es necesario realizarlo, se designarán áreas específicas en la planta donde se pueda hacer el retroceso. Los operadores deben permanecer dentro de la cabina en las áreas de operación. En caso de una situación de emergencia como ser la pérdida de control o el volcamiento del equipo móvil, la cabina es el lugar más seguro. Cuando un operador se baja de la cabina, se convierte en un peatón. Eso quiere decir que debe de cumplir con las normas de un peatón. En caso de tener que bajarse, existen zonas designadas para tal fin,
donde el operador deberá permanecer. Las líneas de energía eléctrica debe revisar el operario al momento de subirse al equipo móvil a realizar una operación. Debe revisar si en la trayectoria de esa operación del equipo existen líneas de transmisión de energía eléctrica y se deben tomar precauciones. Hay que verificar arriba y abajo antes de iniciar el trabajo. Si se opera en cercanía de estas líneas de potencia, se debe de asegurar una zona segura de separación del equipo, al menos de 3 a 7 metros, dependiendo el voltaje, y al menos a 10 metros de los empleados, por si el equipo llega a hacer contacto con una línea eléctrica, la electricidad irá a tierra. Realizar este tipo de trabajos tiene que ser de día, de manera diurna, además de instalar rótulos de advertencia a 7 metros de ambos lados de la línea de potencia y entrenar a los trabajadores cómo responder adecuadamente ante un incidente eléctrico. Si un empleado debe acercarse, debe asegurarse que el equipo móvil no esté en movimiento. Esta es alguna de las reglas que tienen que cumplir los peatones. Y recordemos lo anterior, cuando un operador se baja de la cabina, también se convierte en peatón. En la inspección preoperatoria, es decir, antes de la operación, esta inspección se realiza antes de dar marcha al equipo móvil. El objetivo es velar porque el equipo móvil se encuentre en condiciones adecuadas para realizar su labor. Debe realizar esta inspección y llevar un registro de las mismas. Asegurar los puntos óptimos tocados anteriormente a través de un checklist, que así se llama el formato que se utiliza para llevar a cabo la inspección. Los operadores tienen la autorización de detener la operación del equipo móvil el cual se considera inseguro. Deberá ser retirado de operación, estacionado, acuñado y con las llaves de la ignición removidas. Hay 8 recordatorios importantísimos que tenemos que tener en claro ahora y memorizarlos. Cuando un operador se baja de la cabina se convierte en un peatón. Toda persona debe atender la formación de equipos móviles, que es la que está recibiendo en este momento. Hay que evitar acercarse a un equipo móvil cuando esté en funcionamiento. Evitar hablar por teléfono mientras camina y también si está operando un equipo móvil. Mantenga una zona de separación segura entre las personas y el equipo móvil. Nunca acercarse a un equipo móvil por la parte de atrás o en los puntos ciegos que estos tienen. Para conocer los puntos ciegos de un equipo móvil, es bueno que se aboque a su supervisor CISO para que pueda facilitarle esa información según el tipo de equipo móvil que trabaja o que hay en el área donde va a trabajar. Hay que evitar caminar entre el equipo móvil y cualquier objeto fijo. Y reconozca la ubicación de los puntos ciegos, como mencionaba anteriormente, para evitar estar en esa posición que nos puede llevar a tener una lesión. El plan de circulación comprende diferentes puntos, los cuales son, primero, colocado en la entrada de las instalaciones. Este plan se debe colocar en la entrada de las instalaciones de la empresa y debe ser legible para la población involucrada. Este debe ser incluido en la inducción de seguridad para los empleados contratistas y otros visitantes del sitio. Deberá reducir el retroceso de los camiones, por tanto usará sistemas de una sola vía o designará áreas para doblar. Las áreas de retroceso deben ser diseñadas con un espacio adecuado y protección de bordes, y asegurar que estas áreas de retroceso sean prohibidas para los peatones. La zona segura debe ser limitada, claramente definida y libre de peligros por debajo, arriba o por todos lados. Esta zona no requiere que el trabajador porte su equipo de protección personal, por eso debe ser completamente segura. Los peatones deben mantenerse separados del equipo móvil. Cuando sea posible, usarán rutas de tráfico separadas, pasos peatonales y rutas de seguridad designadas. Una buena iluminación ayudará a reducir riesgos, además de otros requerimientos como velocidad, retroceso y visibilidad. Los patrones de tráfico deben estar bien organizados
y adecuadamente marcados. Los rótulos de alto y ceder en las zonas restringidas deben estar claramente colocados y se deben de respetar. Los camiones y cargadores grandes deben tener el derecho de vía, a menos que sea especificado de otra manera por la valoración de riesgo. Evaluar vías de emergencia y rescate para todas las carreteras de acarreo con pendiente mayor de 10 grados, un grado máximo seguro sostenible. Evaluar los límites de velocidad y adecuarse a las condiciones del sitio. Deben estar colocadas las señales claramente y estas deben ser respetadas. Los vehículos más pequeños deben de mantenerse alejados de las áreas donde operan los vehículos más grandes y pesados, y si es necesario que estos vehículos vayan por esa zona, deben ir siempre, sea de día o de noche, con las luces encendidas. Deben portar, por lo tanto, si van a la zona industrial, deben tener una luz estroboscópica y tienen que tener contacto visual con los vehículos grandes y pesados. Hacerse notar que van a pasar, que necesitan movilizarse para evitar cualquier riesgo o cualquier lesión. El ancho de la superficie de rodaje de las carreteras de acarreo debe ser de 3.5 veces el ancho del vehículo más ancho para tráfico de 2 vías y 2.5 veces para el tráfico de una sola vía. La protección de bordes y banquetas de seguridad debe tener una altura mínima de 1.5 metros o la altura del radio de la llanta más grande del equipo que opera en el área. Las curvas ciegas deben evitarse a toda costa y se requiere el suficiente drenaje sobre las carreteras de acarreo. Ahora vamos a ver lo que es el plan de emergencia. El plan de emergencia debe detenerse porque en caso de que ocurra un accidente relacionado a equipos móviles, la prioridad, debemos conocer, la prioridad del equipo de rescate y de todo mundo es la de salvaguardar, en la medida de lo posible, la integridad del conductor y las personas involucradas en el accidente. Un operador certificado de equipos móviles debe conocer qué acciones tomar en el caso de que ocurra un accidente, de manera que pueda responder de la mejor manera y minimizar las consecuencias de este evento no deseado. En caso de que el conductor no esté herido de gravedad, las primeras acciones que él tiene que realizar en caso de un accidente es autoexaminarse físicamente, verificar si tiene o no alguna lesión o alguna herida en su cuerpo, verificar que el sitio donde ocurrió el accidente, ya sea que se haya volcado el equipo móvil, es seguro para poder descender de ese vehículo, si no está cerca de un abismo o un pozo o un chute de extracción, etc. En caso de que pueda salir del equipo móvil, debe salir y alejarse del vehículo, no intentar rescatar el equipo por sí mismo, es decir, solo. Y el testigo o la persona que observe el accidente o el siniestro, o si el operador o conductor se encuentra en condiciones físicas sanas, o sea, no sufrió ninguna lesión en el accidente, debe de comunicar de forma inmediata vía telefónica o a través del radio al coordinador de sala de control, al coordinador de seguridad de la planta, al coordinador de seguridad vial, para conocer cuál es la condición en la que se encuentra la persona y la ubicación donde ocurrió este accidente. En caso de que hayan personas heridas de gravedad, los testigos o las personas presentes en ese momento no deben intentar hacer el rescate de víctimas si se observa que hay alguna condición de riesgo para las personas tanto accidentadas o como para los que quieren ayudar. Los responsables deben informar a la brigada de rescate el hecho y enseguida verificar el sitio de la incidencia para poder actuar. En caso de que se establezca que el rescate puede ser hecho por el personal competente de la compañía, es decir, la brigada de rescate, el personal médico y o el personal que ha sido entrenado en primeros auxilios, junto con el personal de seguridad, hay que planificar primero el rescate de la víctima. Segundo, ejecutarlo, es decir, ir a rescatar a la víctima.
Tercero, darle las atenciones médicas inmediatas a la víctima y si fuera necesario, se dispondrá el uso de la ambulancia y el traslado hacia el hospital si es netamente necesaria una atención mayor. Si el operador o conductor ha podido salir de la cabina o fue rescatado, se debe acordonar el área donde ocurrió el accidente, iluminar esa área si es necesario, restringir el paso de vehículos y personas si es necesario, contener los líquidos que puedan salir tales como aceites y combustibles que puedan ocasionar accidentes más graves. Hay que retirar la carga que tenga el vehículo en caso de que la tenga. Si se puede apoyar de equipo pesado o una mini cargadora, el último recurso sería hacerlo a mano en caso de no poder contar con estos equipos. Tener precaución de que el vehículo al retirarle carga puede perder su estabilidad o equilibrio y el retiro de peso debe hacerse poco a poco. Si el vehículo estuviera volcado, como vemos en la imagen inferior, la primera, para que pueda ser remolcado o reparado, debe volver a su posición normal. Y para ello debemos realizar un análisis de riesgo, analizando todas las variables posibles donde se ocurrió ese incidente. Hay que planificar el movimiento de acuerdo a la situación, si es factible con equipos disponibles en el área como remolques o grúas, si no considerar grúas de gran capacidad de carga para poder atender esto. Si se considera el tirar el vehículo de uno de los lados con otro vehículo como remolque o grúa para poder reposicionarlo, se deberá emplear cables, ganchos, grilletes en buenas condiciones, por lo tanto hay que inspeccionarlos previamente a su uso. Nadie debe estar como espectador en el área de operación de remolque o tensión con cable, excepto los conductores en la cabina de los vehículos de rescate previniendo una rotura del cable. Una vez reposicionado el vehículo, deberá conducirse o ser remolcado a un área segura. Antes de realizar cualquier acción, tenemos que recordar que el rescate de la víctima debe ser realizado sin poner en riesgo la vida de las personas que están realizando ese rescate. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la seguridad vial. ¿Qué es la seguridad vial? Consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas, cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito. También se refiere a las tecnologías empleadas para dicho fin en cualquier medio de desplazamiento terrestre, sea este autobús, camión, automóvil, motocicleta, bicicleta o inclusive los peatones, es decir, a pie. ¿Qué es la política de transporte? Son un conjunto de principios que regirán las actividades relacionadas con el transporte como un compromiso de Argos Honduras en brindar a nuestros empleados transportistas, conductores contratistas, clientes, visitantes y toda la comunidad en general condiciones de trabajo seguras y saludables. Está desarrollada por la dirección de la empresa en conjunto con el Comité de Seguridad Vial. La política de transporte, para lograr su ejecución correctamente, tiene 5 pilares. Estos 5 pilares son necesarios para lograr la efectiva implementación y aplicación de la política de transporte. El Comité de Seguridad Vial lo desarrolló y en ello se debe cimentar todas las actividades de transporte de Argos Honduras. ¿Cuáles son estos pilares? Empresas contratistas, conductores, vehículos, planes de viaje y carga y descarga. En cuanto a la empresa contratista, las actividades de transporte de personas, materiales y productos terminados son realizados por empresas especialistas dedicadas a estos rubros. Estas empresas transportistas deben ser seleccionadas de acuerdo a los requerimientos de seguridad establecidos por el Comité de Seguridad Vial. Las empresas transportistas deben realizar de manera autónoma la gestión de las condiciones de seguridad de la actividad de transporte, por lo que son responsables del seguimiento de los objetivos de seguridad, reuniones periódicas de este seguimiento, el plan de recompensas y el plan de sanciones en caso de incumplimientos. En cuanto a los conductores, hay diferentes ítems que tienen que ser muy considerados,
Comenzando con la documentación. ¿Qué documentación tiene que presentar los nuevos conductores? Deben presentar su copia de identidad, su licencia pesada articulada o no articulada, antecedentes penales y policiales, 2 fotografías tamaño carnet, copia de exámenes médicos. Entre estos exámenes está la glicemia, orina, presión arterial, electrocardiograma, vista y audiometría. También hay que considerar lo que es el equipo de protección personal obligatorio para el conductor, lo que es el casco con barbiquejo, ropa o chaleco reflectivo, lentes protectores, guantes y los zapatos de seguridad. Los entrenamientos que deben recibir los conductores es fundamental porque debe de estar certificado de esos conocimientos de los riesgos presentes en la actividad de transporte, los equipos que conduce y las reglas de seguridad establecidas para controlar estos riesgos. Su salud, cada empresa deberá de responsabilizarse de que sus conductores realicen sus exámenes médicos y tengan un seguro médico o social y presentar los comprobantes mensuales de esa vigencia. Las señales viales deberán respetarse, todas estas señales, tanto dentro como fuera de las instalaciones, como por ejemplo los límites de velocidad, sobre todo para evitar cualquier accidente. En torno también a la salud viene lo relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas, drogas ilegales o tóxicas, así como el ingreso o permanencia de personas con signos de estar bajo efectos de las mismas, sean empleados, contratistas o visitantes. Repetimos de la información anterior que ya fue dicha, aquí se aplica la política de cero tolerancia. Nadie puede operar, ingresar o trabajar bajo efectos de el alcohol o drogas. El uso del teléfono celular, ya hemos conversado que es completamente prohibido el uso de este dispositivo mientras se conduce un equipo móvil o un vehículo. Incluye cualquier dispositivo de comunicación, incluyendo las manos libres. Además, como peatones es prohibido también usar el teléfono celular mientras se camina. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todas las personas dentro de la unidad de transporte, no solo para el conductor, es para todas las personas que están dentro de la unidad de transporte en el caso de transporte de personas y para el conductor en las unidades de transporte de materiales o productos terminados, porque solamente debe ir el conductor. El control de fatiga, pues los conductores tienen un derecho, un tiempo de descanso, 30 minutos de descanso por cada 4 horas de conducción. De las distracciones tenemos que evitar lo que es intentar alcanzar objetos mientras estamos conduciendo, manipular el navegador o el radio, no se puede, usar o conversar por el teléfono, por el celular o por el radio, tampoco se puede, o ir comiendo o bebiendo mientras se va conduciendo, no se puede. Esto repercute al tiempo de reacción, de frenada ante un determinado incidente o alguna situación que pueda producir un accidente. Prohibido subirse a las plataformas, a las volquetas o trailetas de los vehículos sin haber realizado un análisis de riesgo previo, estándares de seguridad y sin utilizar su equipo de protección personal requerido. Los límites de velocidad tenemos que contemplarlos: 25 km máximo en planta, 65 km máximo en carretera recta, 35 km máximo en carretera curva, 40 km máximo al transitar por ciudades y 25 km máximo en la cercanía de escuelas, colegios y hospitales. En condición nocturna o en condiciones climáticas adversas deberá de reducirse a la mitad de la velocidad establecida. Es decir, si está lloviendo o si es de noche, el máximo en una carretera recta ya no será 65, sino la mitad. Otro de los puntos es las luces encendidas. Se debe operar con las luces encendidas durante el día. Esto facilita que los demás usuarios de la vía, conductores y peatones, les vea con suficiente tiempo y puedan calcular a qué velocidad se acercan o se alejan.
pasajeros, hay una regla muy pequeña pero directa: un conductor, un vehículo, ningún pasajero. Esto aplica en todos los equipos móviles, exceptuando aquellos que están exclusivamente dedicados para el transporte de personas. Los peatones pueden acercarse a un equipo móvil solamente cuando éste se haya detenido por completo y solamente después de hacer contacto visual con el conductor. El conductor tiene que verlos para saber que va a llegar allí, y hasta que el conductor apague el equipo móvil y este ya no se mueva, puede movilizarse hacia él. Los objetos sueltos en el interior: es prohibido tener objetos o cargas sueltas dentro de la cabina, ya que en el caso de un accidente pueden causar una herida o golpes a la persona dentro de la misma. En cuanto a la sobrecarga, tenemos que conocer la carga máxima permisible en rastras y trailetas según la cantidad de ejes que tenga. En el caso de que tenga un eje en rastra, pues no está definido. En trailetas son 14 toneladas. En caso de tener dos ejes, en rastra son 37 toneladas y traileta 21. Y en tres ejes, en rastra son 41 toneladas y en trailetas son 25. La conducción nocturna, pues es prohibido conducir dentro del horario de 11 de la noche a 4 de la madrugada. En cuanto a las recompensas y sanciones, hay que incentivar el cambio hacia buenos comportamientos al conducir mediante un sistema permanente de recompensas y eliminar progresivamente los comportamientos riesgosos mediante un sistema permanente de retroalimentación y sanciones. ¿Cuáles son los beneficios de este plan? 0 accidentes y salvaguardar la vida de los conductores, el bienestar de sus familias y el patrimonio de los transportistas. Otro de los pilares son los vehículos. Todos los vehículos serán inspeccionados rigurosamente en los siguientes puntos. En cuanto a la selección del vehículo, tiene que ser adecuado para el trabajo que va a realizar, teniendo en cuenta el tipo y duración de viaje en dado caso de transporte de materia prima o en caso de producto terminado. Los que son para el caso de la entrega de producto terminado debe ser apto para los sitios de los clientes. Se debe realizar una evaluación de riesgos de las instalaciones antes de enviar los vehículos por primera vez a lugares de alto riesgo, y esta debe ser realizada por el Departamento de Comercial y Logística. Las especificaciones del vehículo aplicado para vehículos propiedad de Argos Honduras, transportes de personas, producto terminado, ya sea en bolsa o a granel, contratados, vehículos propiedad del cliente. Esas especificaciones del vehículo aplican en todos ellos. El mantenimiento y revisión deben estar en óptimas condiciones para poder circular, y debe haber una evaluación periódica según las recomendaciones del fabricante, y todas las revisiones e inspecciones tienen que estar debidamente documentadas y validadas por un taller certificado. Se debe comprobar, debe haber comprobaciones previo al inicio de la marcha, es decir, diariamente se realiza la inspección preoperatoria, o sea, previo a iniciar sus operaciones, y estas deberán documentarse correctamente. En los vehículos de transporte de personas con capacidad menor a 7 personas, esta revisión se hará de manera manual y de manera semanal. Otro pilar es el denominado planes de viaje, y la información que debe contener el plan de viaje es la siguiente. Debe tener una ruta claramente definida y mapas de riesgos de todos los viajes. Estos deben estar al día y deben ser compartidos por todos los supervisores de seguridad de cada empresa contratista antes de cada viaje. Debe detallar curvas pronunciadas, mercados, lugares públicos, las horas del día cuando las personas salen de laborar. Las horas de trabajo seguro, recordemos, 30 minutos de descanso cada 4 horas, o 15 minutos de descanso cada 2 horas, o 10 horas de descanso mínimo en un día, y un día de descanso a la semana. Las velocidades de conducción son las establecidas por la ley de tránsito del país: en rectas 60 km por hora y en curvas 30 km por hora.
La conducción nocturna está prohibida de 11 de la noche a 4 de la madrugada para vehículos de transporte de materias primas y productos terminados que necesiten hacer entregas en esos horarios. Solo se podrán autorizar por parte del director de compras y la cadena de suministro. El uso de cinturón de seguridad y luces encendidas durante la conducción es obligatorio. No usar el teléfono celular, nuevamente repetimos esta regla, durante la conducción. Los procedimientos en caso de averías o en caso de emergencias de cada empresa de transporte también tienen que estar dentro del plan de viaje, además de que el conductor tiene que tener conocimiento de cómo aplicarlo. Luego hay un monitoreo de la conducción durante el viaje, y es que las unidades tienen que tener su GPS, su sistema de posicionamiento global, operativo para poder obtener información de los viajes, los cuales deben ser analizados para tomar decisiones. Los datos que el conductor debe registrar como mínimo son la velocidad media y superior, la aceleración y desaceleración, las horas de conducción, las distancias recorridas, las paradas realizadas y frenados bruscos. Toda esta información es como mínimo que el conductor tiene que registrar en cada uno de los viajes que realiza. Cada 15 días se realizará una retroalimentación a los conductores como medio de mejoramiento en la conducción y el reconocimiento por un comportamiento seguro, así como si hay comportamientos inseguros como exceso de velocidad o no cumplir el plan, habrá que tomar medidas adecuadas. Recordamos la regla de pasajeros: un conductor, un vehículo, no pasajeros. El último pilar, carga y descarga, conlleva a que hay procedimientos específicos para poder brindar condiciones seguras durante estas actividades de carga y descarga, sea de producto terminado o sea de materias primas. Dentro de estos procedimientos tenemos la carga de cemento en bolsa, así como la descarga de cemento en bolsa, la carga de cemento a granel, así como la descarga del cemento a granel y la descarga de las materias primas. Si usted necesita conocer más a detalle sobre estos procedimientos, debe remitirse al Manual de Seguridad Vial para el conductor o a Supervisor CISO para la comunicación correspondiente según sea el caso. La información provista en esta presentación se basa de información en documentos anteriores, la cual fue actualizada, y la reestructuración de contenidos mismos con el acompañamiento de la oficina CISO de la planta Piedras Azules de Argos, Honduras, para fines formativos. Otra información que se haya utilizado de fuentes externas son acordes a la formación provista y personal con experiencia dentro de la compañía. Trabaja seguro, quédate con nosotros.